Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. En este día de la fiesta de las fiestas, como la llama nuestra iglesia, el festejo de los festejos, la celebración más importante de la iglesia y la base de nuestra fe, como dice San Pablo, sin la cual toda nuestra fe es vana. Si Cristo no hubiera resucitado, toda nuestra fe no tiene sentido. Es la base de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en este día contemplamos la labor de Cristo durante los 3 años, antes de su resurrección, y la reacción, quiénes fueron la gente que formaron los que estaban en contacto con Cristo. Estaban primero los apóstoles, las personas que vienen desde los judíos, el resto, desde la preparación del Antiguo Testamento, que aceptaron estar con Cristo. Les llamó la atención su enseñanza, creyeron en sus palabras, y Cristo siempre estaba con ellos, enseñándoles, y desde antes les decía que iba hacia su pasión y resucitará al tercer día. Ellos no entendían, no asimilaban lo que decía de la resurrección. Sin embargo, estaban cerca de Él, fieles a Él. También estaban los que sí vienen del judaísmo del Antiguo Testamento, pero no lo creyeron. Quizás veían interesante o no lo que decía, pero no lo seguían o le seguían de lejos. Así eran los que el Evangelio los llama los hermanos de Jesús, que no son hermanos hijos de la Virgen, sino son parientes. Es costumbre decirlo en aquel entonces, como nosotros decimos en árabe, Hayyi. El hermano le llamamos, el primo le llamamos Hayyi. De la misma manera, así el Evangelio los llama hermanos de Jesús. Estos, a pesar de ser cercanos, pero no le creían. Y además muchas veces le ponían trabas. Sin embargo, Cristo mantuvo la relación con ellos, y de ellos más adelante, después de la resurrección, salió Jacobo, que es el hermano del Señor, como le llama el Evangelio, y quien fue el primer obispo de Jerusalén. Pero también había quienes eran extranjeros, lejanos al Mesías, lejanos a la idea de la salvación, lejanos a la espera que tenían los judíos del Mesías. Hasta eran rechazados por los apóstoles, como la mujer cananea que vino a pedir la curación de su hija. A estos también Jesús aceptó. A estos 3 grupos Cristo pastoreaba y cuidaba de ellos. Y este cuidado que tuvo de ellos es lo que hizo que la resurrección hiciera efecto en la vida de los 3. Así que los 3 volvieron uno, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que sea los originales que lo seguían, o también los que no tanto, como los 2 que iban a Emaús, 2 discípulos. Estos vieron a Cristo después de la resurrección y le dijeron, pues dicen que resucitó, no les importa mucho, no tienen tiempo para verlo. O quizás tenían otras mezclas de ideas o seguir otras religiones. Podemos hacerlo así nosotros también.
De hecho, esta imagen también puede ser la imagen de la iglesia y del pastoreo en la iglesia. Cualquier sacerdote, padre en la iglesia, tiene como base la resurrección de Cristo, de su nueva prédica, de su nueva noticia, que Cristo ha resucitado. ¿Hay alguna otra noticia más nueva que esta? Dice el profeta, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero nosotros tenemos algo nuevo bajo el sol, es que Cristo resucitó. Y esta es la base de la prédica nuestra. Y ante esta prédica, nosotros somos padres de los tres grupos que son ya un solo. Somos padres y a final de cuentas, Cristo es el pastor de quienes son originales, fieles desde el principio, desde su bautismo, desde niños. Ellos fueron bautizados en la iglesia y son parte de ella y siempre están en ella, que son todos ustedes. Y esta parte muchas veces como le cae el ánimo, pues siempre están en la iglesia y siempre tratan de vivir, tener una vida intachable, con virtud. Entonces muchas veces ven que están en contra del corriente y se cansan. La iglesia los pastorea y viene la resurrección y les devuelve el ánimo. Les dice, aunque el mundo está de otra manera, ustedes van a seguir porque esto es la vida. Esto es lo que nos da la vida. Seguirle a Cristo el resucitado es el único, el vivo para siempre. Y hay otros que quizás por su tiempo no están muy cerca, pero también son desde el principio. A estos también Cristo pastorea y los busca. Y deja con ellos aunque hilo de trato. Es como Pablo, a pesar de que era judío y tenía mucho fanatismo para el judaísmo y quizás buscaba matar a los cristianos por su celo, sin embargo Cristo no lo dejó, porque estaba en contacto todavía con Dios. Dios no lo dejó. Así que es bendito este contacto también. Vamos a dejarnos bajo la mirada de nuestro Señor, a pesar de nuestras ocupaciones. Y el grupo de los apóstoles también tiene paciencia, el primer grupo, los que siempre están, que tengan paciencia de los que no tienen mucho tiempo. Por tanto, estar bajo la mirada de nuestro Señor. Él nos puede pescar en cualquier momento. Y el tercer grupo es como el de la Cananea. A este grupo Cristo lo aceptó en la iglesia y los apóstoles también. Desde el tiempo de Hechos de los Apóstoles, que ellos usaron la frónima, decimos en griego. La frónima es la manera de pensar de Cristo. Ellos, los apóstoles, usaron la frónima de Cristo y ellos aceptaron a los que venían de afuera. De esta manera, Cornelio, que no era judío, y al principio la iglesia era nada más los que venían de los judíos. Había uno que se llamaba Cornelio, que se acercó a Pedro. Al principio Pedro no supo qué hacer. Después Dios se le mostró en los sueños y le dijo, le mostró muchos animales. Y dentro de ellos diferentes tipos de animales. Y le dijo, mata y come, no hay nada que es impuro. Y así entendió Pedro que la prédica es para todos. No hay circuncidados y no circuncidados. La prédica es de todos. Y Pablo al mismo tiempo le dice a este grupo que entra a la iglesia, que entran quizás por conocerla, y estamos hablando de nuestra iglesia ortodoxa, quizás la conocen por internet, les gusta su prédica, su liturgia y se acercan. Son muy bienvenidos y forman parte de la iglesia. Pero muchas veces a este grupo, que son parte del cuerpo de Cristo, el converso vuelve más real que el rey. Muchas veces el converso vuelve más real
que el rey. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la tentación de la crítica. La crítica. Ve, este viene, este no viene. Los ojos siempre están hacia la crítica. A ellos los dice San Pablo, los dice, está muy bien traer un injerto y meterlo en el árbol del olivo, porque eso es bueno, pero no debe el injerto tener ninguna alteza sobre el origen. En ese sentido lo que necesitamos es, y todo lo necesitamos, pero los conversos necesitamos siempre de la humildad, de la paciencia, de aprender, regreso a la misma palabra, la frónima, la manera de pensar en la iglesia. Necesitamos la humildad y la paciencia. Así que el día de hoy nosotros nos une a todos, los que desde nacimiento somos en la iglesia, los que estamos un poco lejos de la iglesia, los conversos que nos acercamos a la iglesia y nos gusta sus ritos, su espiritualidad, todos somos el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. El día de hoy, en esta fiesta, todos nos celebramos y festejamos uno al otro y decimos, Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo es la que quita la fatiga de nuestros corazones y que nos devuelva al celo del primer día. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Vamos a dejarnos todos bajo la mirada de Cristo. De así Él de alguna manera nos va a pescar con la red de su amor y de su salvación. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. De Él aprendemos lo que nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y así que nos quedamos firmes en la iglesia una, santa, católica y apostólica, y va a haber un solo grey, un solo pastor, Cristo, nuestro Señor y Dios Salvador Jesucristo, Él resucitado por los siglos de los siglos. Amén.